¿Podrías decirme tu nombre completo, Sí, claro. Armando? Yo me llamo Armando Estrada Sánchez. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años. 21. Bueno, ya continuando con tu entrevista anterior, ¿cómo describirías tu infancia? Mi infancia la describo rara. ¿Por qué? Porque era un niño feliz, pero a pesar de eso, como que a mí no me importaba el mundo, ¿sabes? O sea, lo único que yo quería cuando era niño era estar jugando y riéndome y echando relajo y sí era un niño travieso, entonces, o sea, en ese sentido yo creo que mi infancia fue rara porque, o sea, en cuanto a la relación como con mis padres, o sea, desde que era niño fue como muy chocante mi relación con ellos, ¿no? Porque siempre eran así como de Armando, no estás haciendo esto, y Armando, no estás haciendo aquello, y Armando, concéntrate por favor, y Armando, échale ganas a la escuela. Y no, o sea, a mí no me importaba como tal ir a aprender a la escuela, o sea, si lo quieres ver así cuando era niño, o sea, cuando iba a la primaria, pues no me importaba ir a ver qué me iban a enseñar mis profesores, no me importaba qué profesor me iba a dar clases, no me importaba ni siquiera estudiar, si lo quieres ver así, cuando tenía exámenes o cuestiones así. Lo que me importaba, sinceramente, pues era estar jugando y echando relajo, ¿no? Entonces, esa fue como una descripción de lo que fue para mí mi infancia, o sea, si te pongo más como en el contexto, yo salí de la primaria con promedio de 8.5, ¿no? Entonces, pues fue un promedio demasiado bajo en comparación a muchos de mis amigos, muchas de las personas que yo conozco, que salieron pues todos con promedios arriba de 90, ¿no? 95, 97. Entonces, pues yo cuando platicaba con ellos y les decía, no, pues es que yo de la primaria salí con un promedio de 85. Y me decían, ¿cómo crees de la primaria, que era la primaria? ¿Cómo pudiste salir con un promedio tan bajo, que era de 85? Y sí, o sea, ¿cómo te diré? La verdad es que no recuerdo como tal una revisión de un examen que yo ya tenía. ¿Se me explicó? O sea, yo solamente me acuerdo que iba, presentaba el examen y de una forma mágica, increíble, ya estaba en el siguiente año. Entonces, pues no, o sea, nunca como que me importó mucho estudiar como tal. O sea, yo veía la escuela más como un juego que como una obligación, como algo serio, como algo formal. Entonces, pues sí, o sea, como que en ese sentido mi infancia fue un chiste, vaya, o sea, como que nunca me tomé nada en serio. Luego, eh, cuando voy creciendo y salgo de la primaria y entro en la secundaria, pues fue tantito peor, ¿no? Porque no maduré lo que tenía que madurar y eso como que toda la vida a mis papás les generaba un conflicto que repetidas ocasiones me decían Armando ya madura, Armando ya tienes que cambiar, Armando ya ponte las pilas, Armando ya... Bueno, entro a la secundaria, que de hecho en este sentido yo creo que hasta mi vida es un poco como extraña, ¿sabes? Porque, pues mira, yo en la primaria nunca hice absolutamente nada. Yo sentí que jamás aprendí absolutamente nada. Y aún así iba subiendo de grado, ¿no? O sea, en tercero de primaria, pues yo recuerdo que no aprendí absolutamente nada. Y aún así pasé al cuarto, ¿no? O sea, yo solo me acuerdo de que se acaba el año escolar y te vamos a inscribir al próximo, ¿no? Entonces, algo que sí marcó definitivamente mi vida, yo creo que lo que más me marcó, bueno, una de las cosas, porque yo diría que es lo que más, en el ámbito académico, estudiantil, de desarrollo de la formación, fue de que cuando yo iba en cuarto de primaria, había reprobado ese grado. O sea, no pasé cuarto de primaria. No pasé, bueno, sí en parte porque era un balagardo que le valía la vida, pero no es porque yo quisiera que me valiera, ¿sabes? O sea, es porque yo así era.
O sea, no tenía como que esa percepción del mundo de, no, es que le tengo que echar ganas a la escuela, no, es que es mi obligación. ¿Sí me explico? O sea, para mí la escuela era como de, pues voy, pongo mi cara de menso y paso, ¿no? Ok. Entonces, en cuarto de primaria me reprueba la profesora, entonces no pasé cuarto de primaria y tuve que repetir todo ese año. Y, o sea, sí en parte reprobé porque pues era, como te digo, no tenía esa percepción de que tenía que estudiar y tenía que echarle ganas a la escuela. Esa sí fue una parte, creo yo, importante, pero creo que la más importante de todas esas partes fue que la maestra y en general creo que posteriormente la escuela tuvieron conflictos con mis papás, o sea, conflictos, yo diría un tanto cuanto más personales, ¿no? O sea, sí llegaron a tener como ciertas discusiones y ciertos como roces, y pues después de tantas broncas, pues la escuela decidió por no pasarme, o sea, definitivamente, y en esa parte de mi vida pues me cambiaron de escuela, ¿no? Entonces, pues, o sea, ya sabes, ¿no? Porque pues, ya era un niño chiquito que pues, lo habían reprobado de año, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues mis papás deciden cambiarme de escuela. Entonces, en este sentido, yo también he estado como que un tanto cuanto, no resentido, pero sí sacado de onda con mis papás, ¿no? Porque yo le dije, ¿por qué ustedes jamás hicieron como que algo más, ¿no? O sea, para ustedes fue como que, ya reprobé y sí, la escuela tiene razón, ¿no? Porque sus razones de la escuela eran como muy bobas para reprobarme, sinceramente, porque pues yo estudié la primaria y el kinder en una escuela de católicos, que era la misma escuela, ¿no? Entonces, pues el argumento de mis papás era, ¿cómo lo van a reprobar por su incompetencia? O sea, él lleva aquí desde kinder y pues lo quieren reprobar ahorita. Entonces, pues mis papás me hicieron como que algo más, no sé, buscar ayuda por otro lado. Le digo, oye, es que quiero reprobar al niño, pues es un niño que va en cuarto de primaria, como lo quieren reprobar. Bueno, al final, pues creo que lo único que mis papás deciden hacer fue sacarme de esa escuela y meterme a otra escuela. Toda la primaria, cabe resaltar que yo la estudié en escuelas privadas, ¿no? Entonces, pues, era una vergüenza que en una escuela primaria y aparte privada no tenían como los elementos suficientes, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que esa parte de mi vida fue, de mi niñez, yo creo que fue la más fuerte, ¿no? Porque pues, fue cuando realmente me enfrenté a la vida, ¿no? O sea, la vida, pues a mí nunca me había hecho nada, ni me había tocado, ni me había pegado, pero fue en ese momento en el que sí me pegó. Luego ya me cambio a otra escuela donde pues viví cosas muy raras, porque los niños eran como muy raros, o sea, tenían como ideas muy locas, por así decirlo, o sea... ¿Cómo qué ideas? Pues no sé, o sea, tenían una educación de su casa que no era la convencional, por así decirlo, o sea, habían niñas que se encueraban en el baño completamente, niñas, y pues así salían del baño a veces y yo me sacaba de onda y decía, oye, pero ¿por qué, no? Y estando en plena clase tenía compañeros que se bajaban los pantalones y yo decía, como, ¿por qué estás haciendo esta estupidez, no? O sea, eso lo hace un niño muy estúpido. Y pues sí, o sea, como que me tocaba relacionarme con gente que como que la crianza en su casa era rara o como que no les prestaban atención o la atención suficiente, no sé. Pero, ¿cómo te diré? Pero sí, o sea, veía como comportamientos en niños que para la edad que tenían pues eran muy raros. Y bueno, o sea, ya en esa escuela el nivel académico no lo catalogo como tal bueno, pero no era tan malo como en el de la escuela en donde me reprobaron. Entonces, pues, ¿cómo te diré? Mi infancia fue así como rara, ¿no? Porque todos me decían, o sea, todos pensaban que yo era así como que el niño raro, ¿no? Y era así como, ¿cómo te dices? Era un niño raro porque, ¿cómo te diré? O sea, sí era así como de, ¿tú reprobaste? Oye, ¿qué se siente reprobar?
¿Y qué te dijeron tus papás? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué reprobaste? ¿Sí me explico? Porque pues, o sea, cuando repites un año en primaria, pues tú ya te sabes, o ya tienes una idea de los temas que viste, ¿no? Entonces, pues yo llegaba y dije, vamos a ver este tema en esta unidad. ¿Y cómo sabes, no? No, pues es que ya le estudié, ¿no? O sea, yo inventaba cosas porque, pues, evidentemente yo no quería que pues, mis compañeros se enteraran que pues, había reprobado el año, ¿no? O sea, después de, no sé de qué razones ellos se llegaron como a enterar de esta parte de que los había repetido cuarto de primaria. Entonces, no sé cómo se llegan a enterar de estos chicos que había reprobado cuarto y pues se me empiezan a ver con cara de, oye, ¿qué se siente haber reprobado? Y toda esta cuestión, ¿no? Y yo le dije, pues, de la patada, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que se sienta? O sea, pues, perdiste tiempo y más que el tiempo, o sea, es como que esa percepción personal, ¿no? De que quedas como un inútil, ¿no? A grandes rasgos, o sea, quedas como un burro para la escuela, que de una u otra forma tu desempeño escolar pues no sé mejor, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que en esta escuela me cambian y empiezo yo a ver cosas como muy raras y mis papás también las empezaron a ver, o sea, como conductas en los niños que no eran normales. Entonces ellos después deciden volverme a cambiar de escuela, ¿no? Entonces ya, afortunadamente, por fin, logro pasar cuarto grado y paso a quinto, pero el quinto ya no la hice en la misma escuela en la que vi cosas raras y de comportamientos de niños raros. La hago en otra escuela donde fue por fin, yo creo que en esta escuela donde mi mente empezó a cambiar un poquito más, porque, ¿cómo te diré? Eran muy exigentes. O sea, sí, nos daban inglés, alemán, francés, no recuerdo cuántos idiomas nos daban. El caso es que sí eran súper, súper, súper exigentes. Y no sé, o sea, como que cuando entré a quinto de primaria y entré a esa escuela, fue cuando por fin como que los profesores me empezaron a meter como que este chip, ¿no? De que tú tienes que estudiar para tus exámenes y tú tienes que darle diario una repasada y tú tienes que ponerte más las pilas, ¿no? Que además de la exigencia que tenía la escuela, porque pues nos enseñaban cosas que más adelante te voy a decir por qué eran importantes o por qué eran como adelantadas al tiempo, me exigían bastante y sí viví un poco explotado en esa escuela, pero fíjate que independientemente de eso, yo creo que fue mi mejor pasaje como niño en esa escuela, porque realmente viví lo que significaba ser niño. ¿Sí me explico? O sea, como que en esa escuela viví mi infancia más feliz. Se debía en parte pues, a los compañeros que tenía, ¿no? En parte pues, a los profesores, que eran buenos profesores, tenían ideas un poco arcaicas, ¿no? Pero dentro de lo que recabe pues eran buenos profesores. El director pues hasta la fecha lo sigo recordando con mucho cariño porque me quería mucho a mí. No sé por qué tenía como que esta actitud paternalista más hacia mí que hacia mis demás compañeros. Yo creo que porque me veía menso o porque me veía como un chamaco imberbe que le daba igual si estudiaba o no estudiaba. Entonces, pues yo creo que en parte todo eso pues fue como fundamental para que yo tuviese una infancia como más feliz, por así decirlo. Porque pues hasta entonces, o sea, en la primera escuela en la que estuve, la de católicos, que reprobé, pues sí tuve una infancia feliz, si lo podemos llamar así, pero también rara, ¿no? O sea, como que no encontraba yo mi razón de ser. Luego en la segunda, pues con los chicos estos raros, pues fíjate que aunque eran raros, tenían sus momentos de normal, ¿no? Entonces en estos momentos de normalidad, pues yo me sentía bien con ellos. Y luego ya en mi tercera y última primaria, porque pues estudié en 3 primarias distintas, fue donde conocí muy buenas personas, muy buenos compañeros, muy buenos chicos, que teníamos como que esta misma mentalidad, por así decirlo, o sea, como que nos llenaban las mismas cosas, ¿sí me explico? Sí. Que llenan a los niños. Entonces yo siento que en esta primaria fue donde más y mejor viví lo que era para mí la infancia, la verdad. Y
como que ahí empezó a despertar mi amor hacia el conocimiento, ¿no? Y así que tenía que seguir la escuela. Bueno. Después de esto, la colonia en la que yo vivo, en Las Sánchez, pues ha tenido mucho desarrollo en los últimos años, ¿no? Como te decía en la entrevista anterior, cuando eran los años que te gustan, 60, igual y hasta 80, pues eran milpas ahí, ¿no? O sea, no había absolutamente nada. Y con el transcurso de los años, pues se fue desarrollando al punto de que en la colonia ves escuelas, ves primarias, ves secundarias, ves prepas, o sea, ves de todo, ¿no? O sea, ¿cómo te diré? No me atrevería a decir que es como una zona muy desarrollada, porque yo diría que tanto así no lo es, pero o sea, sí es como la zona de que lo que tú quieras, ahí lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, por cuestiones más de infortunia, diría yo, porque pues sí me gustaba el nivel de mi primaria, cuando yo salgo de la primaria no hay secundaria en aquel entonces. Estaba por inaugurarse, pero no estaba como tal establecida. Entonces, pues obviamente la mentalidad de mis papás fue: tú no vas a perder un año en lo que nos esperamos a que tu escuelita, la secundaria, ¿no? O sea, tú vas a estudiar la secundaria en su momento, como debe de ser, vamos viendo dónde. Va. Y fue ahí donde mi vida entre niño y la entrada a la pubertad pues también cambia radicalmente, ¿no? Porque yo estudié desde el kinder hasta la primaria en escuelas privadas. Y en la secundaria mis papás deciden meterme a una pública, que para acabarla de amolar, estaba en una zona no muy ventajosa, ¿no? Por así decirlo, o sea, donde iban chamacos pues con ideas muy idiotas, porque hacían estupideces, que ya luego te contaré más o menos de qué estoy hablando. Bueno, ya. Salgo de la primaria con mi vergonzoso promedio de 85 y entro a la secundaria, que era pública, ¿no? Entonces, cuando yo entro a la secundaria y empiezo a ver cómo es el ambiente, cómo es el entorno, pues sí te das bastante cuenta de cómo es el proceso de socialización de una persona que tiene recursos más altos. O sea, no quiero sonar así como que con el afán de ofender, ¿no?, a las personas, porque pues sí conozco personas de recursos bajos que son muy educados, pero sí te das cuenta de cómo es como la forma o el proceso de crianza del individuo en la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo iba a la primaria, pues la verdad, o sea, por el mismo hecho de que eran escuelas privadas, pues te encuentras a chamacos fifís, o sea, fresas, ¿no? O sea, las cosas como son, que pues tienen un nivel de vida alto, ¿no? Donde sus papis van y los dejan a la escuela con carros, que pues, yo decía, estos carros, guau, ¿no? O sea, para la época de la guerra. Antes de que sigas, ¿cómo es para ti un niño fifí o un niño fresa? Un niño fresa es aquel niño que su comportamiento lo expresa o lo emite con base a un proceso de socialización donde en gran parte invierte el dinero y el estatus social. ¿Sí me explico? Por ejemplo, un niño fifí no va a usar un lenguaje naco, ¿no? O sea, no sé qué palabra usan los nacos, o chiflar, por ejemplo, que pues eso se podría considerar como algo naco. O sea, un niño fifí no va a ser o no va a tener conductas que hace un niño naco. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque en su casa le dicen, esto es de nacos y tú no lo debes hacer. ¿Sí me explico? Entonces, esa también en parte fue mi formación. O sea, mis papás sí me decían, eso lo hacen naco, o eso lo hacen tonto, o eso lo hacen inmenso. ¿Sí me explico? Entonces, esa es como lo que diferencia a un niño fresa, ¿no? O sea, en parte como que el estatus económico. Porque este estatus económico a él le da un parámetro de cómo comportarse. ¿Sí me explico? Uh-huh. Y pues como en las escuelas privadas convivo en su mayoría con chicos o niños que en sus momentos tenían papis que tenían un estatus económico alto,
pues su nivel o su forma de comportarse pues era como un niño fresa, o sea, decía, ay no, eso no, o sea, yo esas cosas yo no las hago, ¿ok? ¿Está bien? Eso para mí es un niño fifí fresa, ¿sí me explico? Sí. O no sé cómo te diré, digo, nosotros, tú y yo tuvimos una infancia y un proceso de crecimiento completamente diferente a los de ahora, ¿no? Nuestra infancia pues la vivimos con juguetes porque como tal los smartphones no existían, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, los niños que traían juguetes padres, así que tú decías que eran caros, decías, oh, wow, que este chavo se ve que es fresa, ¿no? O sea, no lo pensabas como tal en ese momento porque eras un niño, pero ahora creces y dices, o sea, ese niño pues era fresón, o sea, no traía cualquier cosa, o la ropa que usaba, o los tenis que traía, o lo que sus papás incluso pues, les mandaban en el lunch, para el recreo, ¿no? O sea, en todas esas cosas te das cuenta, ¿no? O sea, o en cuánto dinero le daban para gastar, o los balones que traía, o sea, en todas esas como cuestiones te vas dando cuenta de que pues, este niño es un fifí, o es un fresa, ¿no? Entonces, continuando con mi historia. Después de que toda mi infancia y toda mi vida la había yo convivido con niños fifí fresas, en mi mente pues te visualizas que así es la vida, o sea, así es la sociedad, ¿no? Pero entonces entro a la escuela secundaria, que de hecho es la 10, que pues no está ubicada como que en la mejor zona, porque está ubicada abajo de una zona de Toluca que yo diría que es pobre, ¿no? Más que nada. Pobre y pues con una socialización nula, diría yo. Entonces entro yo a la secundaria y me doy cuenta que el mundo es completamente diferente a como yo lo percibía. Porque sí, o sea, ahí te encuentras chamacos que con el perdón de la palabra y, o sea, en serio, sin afán de sonar grosero, pues eran nacos. O sea, en su forma de hablar, de expresarse, de comportarse, pues eran unos nacos. O sea, yo decía, ¿y esto qué? O sea, ¿por qué te comportas así? ¿No? O sea, el deber ser para mí es así, como un niño fifí, ¿no? Y el deber ser para ti, o sea, lo que tú ves normal es ser un niño naco, un chavo naco, ¿no? O sea, ya grandes rasgos de la secundaria. Pues bueno, entro a primero de secundaria y, ¿cómo te diré? Los chavos, no sé cómo se hacen los chismes tan rápido en las escuelas, yo creo que eso podría ser un buen tema de investigación. El caso es que los chavos se enteran que yo provengo de escuelas privadas, ¿no? Punto número 1. Y punto número 2, en mi forma de comportarme, yo traía ideales de niño fresa. Y punto número 3, en lo que yo tenía, ¿no? Porque sí, o sea, sinceramente, y te lo repito sin afán de querer ser más que alguien, porque yo jamás es lo que quisiera ser, pero sí veía chavos que decían, no manches, o sea, ¿cuánto ganan tus papás, no? O sea, sin ser grosero, ¿cuánto ganan? O sea, te lo digo al punto de que tenía, te lo juro, una compañera que tenía solamente un par de zapatos y solamente un par de tenis, ¿no? Entonces, yo no sé si tenía lavadora en su casa, no sé, yo, o sea, la verdad deduzco que no, pero, o sea, te juro que los días que lavaba sus tenis, porque pues, en la secundaria, con la primaria llevabas 2 uniformes, ¿no? O sea, cuando te tocaba hacer educación física llevabas un pants y cuando no tenías que hacer llevabas con un uniforme de gala, un suéter y zapatos y la cuestión. Entonces te juro que había días que nos tocaba hacer educación física y la niña se traía los zapatos del uniforme de gala y todos decíamos, oye, ¿por qué te traes los zapatos? O sea, ¿no sabes lo ridícula que te ves usando pants con zapatos? Y la niña decía, es que ayer lavé mis tenis y no se secaron. Y como no se secaron y hoy teníamos que hacer educación física y etc, pues me traje el pants y me traje los zapatos, pues ya ni modo. Y yo decía, rayos. Y, o sea, yo como que comparaba a esa niña con mi vida socioeconómica personal y pues no recuerdo cuántos pares de zapatos y de tenis tenían, pero pues a grandes rasgos tenía para escoger, ¿no? O sea, si un día lavaba estos tenis y no se secaban, pues me llevaba a otros, o si ese día boleaba mis zapatos y algo les pasó y no me los podía poner, pues me llevaba a otros, ¿no? O sea, tan sencillo. Y esa niña no, o sea, esa niña vivía en recursos pues, que yo me imagino que eran bajos, que pues no tenía ni siquiera ingresos para comprar 2 pares de tenis o 2 pares de zapatos. ¿Sí me explico?
hasta primero de secundaria, la relación con mis compañeros era normal, pasable, ¿no? Porque sí me hacían bullying, es que, ¿cómo te diré? Mi vida sí fue así como el niño que se dejaba, porque pues, digo, hoy mido 1,83, ¿no? Pero pues cuando iba a la secundaria, pues medía como unos 50 y algo, ¿no? Entonces, siempre fui de complexión delgada, pero cuando era más joven y más chico y más puberto, era mucho más delgado, mucho más flaco, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si llegaba un chavo que era más grande, más fuerte, un poco más pesado, pues me hacía así y yo me caía, ¿no? O sea, me vencían con completa facilidad. Entonces, pues, yo jamás en mi vida me había agarrado a golpes con absolutamente nadie en la primaria. En la primaria, pues, como de juego, ¿no? Así, cliché, ¿no? Pero, o sea, como tal, jamás me había agarrado a golpes y golpes con una persona. Y pues para ellos esta onda de agarrarse a golpes era tan normal, ¿no? O sea, era como que hasta hacían torneitos y salían así de la escuela y en la vía pública, en la calle, se agarraban a golpes y la gente, o sea, los teléfonos de aquel entonces que pues, grababan casi como una calculadora, pues, grababan el video y lo subían a las redes sociales y todo el mundo comentaba, iba y no, es que se va a pelear contra no sé qué otro y pelean muy bien los dos chavos, ¿quién va a ganar? No sé, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, como si fuera, ¿cómo te digo? Como si viviéramos en la era de los cavernícolas, ¿eh? O sea, literalmente, o sea, era así, era como que pues, se van a pelear estos dos. Y eso llamaba la atención. O sea, nadie era así como partidario de, oye, no te agarres a golpes, es que los cavernícolas eran los que se agarraban a golpes, o sea, nosotros ya pensamos, ¿no? No, que me va a agarrar a golpes con ese menso, que ahorita va a ver que yo aquí soy el mero mero. Está bien, ya. Se agarraban a golpes, salían de la secundaria, se van. No sé cómo te lo explico para que en tu mente lo puedas visualizar, pero eran unas golpizas tan deplorables, o sea, muy tristes, o sea, terminaban muy mal, con hematomas aquí, sangrando. Una vez yo me juntaba con un amigo que se peleó porque pues, le gustaba pelear y le valía gorro la vida. Y una vez salimos de la secundaria y un chavo lo provocó y se agarraron a golpes en la vía pública. Y mi amigo le dieron un golpe tan catastrófico aquí que lo tuvimos que ir o sea, lo llevamos a coser al hospital. Porque, pues sí, o sea, le salía sangre y no paraba de salirle sangre. O sea, al final del día mi amigo, pues, sí, te puedo decir que creo que ganó la pelea, pero pues terminó muy mal, o sea, y llegó al otro día a la escuela con su cicatriz, o sea, de que le tuvieron que coser. Y aquí le había dado el golpe, a esta como altura del ojo. Entonces, pues lo llevamos a coser. Y llega el otro día el chico con la cicatriz y todos, no manches, ¿qué te pasó, güey? No, pues es que ayer me peleé con este hijo de su no sé qué porque me hizo no sé qué. Y todos, no manches, eres mi héroe. Y las chicas lo veían como de, ay, es que él se peleó y ganó y mira su cicatriz, qué varonil, ¿no? Y yo decía, es que ¿cómo pueden aplaudir que este sujeto, o sea, aunque haya sido mi amigo, ¿cómo pueden aplaudir que haya ido a agarrarse a golpes cual cavernícola en la vía pública, ¿no? Bueno, entonces, cuando yo iba en primero de secundaria, como te digo, pues jamás en mi vida me había agarrado a golpes, ni jamás en mi vida lo quiero hacer. Pero el caso es que yo no sé por qué estos chavos traen un instinto, un incentivo de que saben pelear, ¿no? Entonces, en este saber pelear, pues a mí varias veces me retaban a golpes. Y yo les decía, pues yo no voy a pelear, o sea, no soy menso, o sea, no soy un cavernícola. Y ellos, o sea, mi no deseo por pelear, lo interpretaban como que yo era un maricón. ¿Sí explico? Entonces, cuando yo iba en primero de secundaria en esa escuela, sí me empezaron como a etiquetar de que yo era homosexual. O sea, pero, ¿cómo te diré? O sea, a grandes rasgos ahora en mi vida, pues yo no veo algo malo la homosexualidad, ¿sí me explico? O sea, como que sería feo, ¿no? O sea, decirle a alguien homosexual porque ello es insultante, ¿me explico? Porque no tiene nada de malo ser homosexual. Pero para ellos sí, o sea, ser un homosexual era como ser peor que el diablo, ¿no? Casi, casi.
Entonces sí, o sea, ellos decían, no, es que Armando es homosexual y es gay y no pelea y es como raro y dice que somos cavernícolas. Y esto en gran parte también se debía a que pues, yo era un niño fresón, ¿no? O sea, y los chicos pues, veían que mi papá me llevaba a la escuela en un carro, que pues, digo, no era la mejor cosa, pero pues sí estaba como arriba del estándar, ¿no? Del habitual, del normal, del convencional, si lo quieres ver así. Entonces, pues me veían llegar a la escuela en esos carros que tenía mi papá, porque pues, mi papá, si lo puedo decir, o sea, toda la vida a él le han gustado los carros y le gusta coleccionar carros. Entonces, pues tenía varios diversos tipos de carros, ¿no? Y le gustaba comprar muchos carros y diferentes tipos de carros. Entonces, pues yo llegaba un día a la escuela en un carro y al otro día en otro carro y, o sea, iba como pero era por esta cuestión, ¿no? O sea, de que a mi papá pues le gustaba coleccionar carros, o sea, no era por otra cuestión. Y los chicos me veían y decían, yo era este canijo, o sea, ¿cómo llega un día en este carro, otro día en este carro, otro día en este carro? O sea, ¿por qué? ¿No? Y pues, más aparte de eso, digo, el uniforme pues no había tanta bronca, ¿no? Porque pues todos usan como el mismo uniforme, pero pues sí te das un poco de cuenta como en los zapatos que usas, ¿no? O en los tenis que utilizabas. Pues yo, por ejemplo, digo, tampoco quiero sonar grosero en este sentido, pero pues los zapatos que utilizaban los compraba en tiendas de marca, ¿no? Y los tenis que usabas también los compro en tiendas de marca, donde pues, su valor puede ser arriba de 1,000 pesos, de 1,500 pesos. Y en cambio, pues los compañeros con los que yo estudiaba en la secundaria, pues llevaban tenis del mercado, ¿no? O sea, que compras en 100, 200 pesos. Y pues, o sea, ellos veían como que las cosas que yo tenía o lo que me mandaban de lunch, por ejemplo, ¿no? Porque pues también se sacaban y decían, ay, este canijo, o sea, trae dinero a la escuela y aparte de que trae dinero, le mandan lunch. Porque había compañeros que les daban 20 pesitos para gastar y no traían ni lunch ni nada. ¿Sí me explico? Entonces pues decían, órale, este canijo que trae dinero y trae lunch y le dan un buen de dinero. Entonces yo creo que eso les fue así como que generando cierto resentimiento hacia mí, o sea, en parte de que pues, no me gustaba pelear y en otra parte pues de que yo era, pues sí, o sea, era un niño fresón, la verdad, pero ¿cómo te diré? O sea, tampoco era yo grosero con ellos, me explico, o sea, como que el sentido de hacerlos menos o en el sentido de yo sentirme más que ellos, ¿sí me explico? O sea, yo siempre los traté como lo que son, como personas, pero ellos tal vez tenían esa percepción de que yo a ellos los visualizaba como algo inferior a mí, ¿no? Por lo que tenía o no tenía o por toda esta cuestión. Entonces, en primero de secundaria pues, no hay como que un cambio tan radical a sexto de primaria, ¿no? O sea, sí es como que en esa transición, o sea, todavía tienes como que alguna mentalidad un poquito infantil, un poquito como inocente, diría yo. Entonces, pues como tal no me trataban tan mal, pero más allá de que me tildaban de homosexual o de gay o de lo que tú quieras, pues hasta eso, ¿cómo te diré? O sea, como que tenían sus ratos los chicos, ¿sí me explico? O sea, como que sí, o sea, si no te querías pelear, pues sí te tildaban como que eras un homosexual, pero pues al rato ya era como de, ven, que vamos a jugar fútbol, ¿no? O sea, cosas así, y pues estaba bien. Pero cuando ya llegas por fin a la pubertad, ¿no? Y ya no solamente eres un puberto, o sea, estás hormonal y estás como que en esta etapa de transición, ¿no? En esta etapa de transición de puberto, ¿no? Y de que ya te quieres sentir grande y te sientes todo un adulto y la persona más madura del mundo, y incluso lo escuchas como hasta personas, ¿no? Que te critican y que dicen, es que tú te quedaste viviendo, eres un infantil. O sea, yo eso lo escuché infinidad de veces, que le decían a otros chavos que, pues, que habían quedado viviendo en la infancia. Bueno, segundo de secundaria, para mí, segundo y tercero fueron como que de las épocas más difíciles de mi vida, porque pues a mí también me pegó la edad, y con la edad viene lo que yo llamo era un balagazo, ¿no? O sea, no sé cómo llamarlo, es un término no tan grosero, pero era un balagazo que me valía gorro la escuela, me valía gorro mi familia, me valía gorro, o sea, hasta cierto punto ¿cómo te diré? Cierta parte de la sociedad me valía gorro. Pero no sé por qué yo tenía como esta mentalidad mediocre y perdedora de que me importaba mucho lo que la sociedad decía de mí.
¿no? Entonces yo empecé a cambiar mi forma de ser, porque, pues, o sea, yo ya no quería ser un niño fresa, porque o sea, el grupo en el que estaba, pues me criticaba por eso, o sea, yo ya quería ser como ellos, ya quería ser un niño naco y grosero y que le gustaba pelear. Bueno, en segundo de secundaria fue cuando por primera vez me agarro a golpes con una persona y no me fue nada bien. De hecho, fue una golpiza horrible, o sea, me golpearon horriblemente, me dejaron de hecho mal la nariz, o sea, tal vez no lo vayas a notar externamente, pero internamente ahora tengo un orificio más grande que el otro. Entonces, cuando escucho mi respiración a veces se escucha que jalo más aire de un lado que del otro. ¿Sí me explico? Entonces, sí, o sea, me dieron un golpe terrible en la nariz que pues me dejó mal un orificio nasal. ¿Cuál fue la causa de esa pelea? Yo quería demostrar que yo no era un homosexual. ¿Me explico? Y en este querer demostrar que yo no era un homosexual, dije, me voy a agarrar a golpes con un inmenso que me empieza a molestar, que me empieza a caer mal, ¿no? Entonces mis amigos, pues como que empezaron a picar a otro chavo, que la neta ni me caía mal. Y empezar, ya sabes, ¿no? O sea, como que las típicas tonterías de, que te dijo que no sé qué, y que, ok, bueno, ya, nos picaron a los dos. Y ya al final de cuentas agarran, que los dos agarren a golpes y que va. Entonces ahí vamos, ahí voy yo, menso, que jamás en mi vida me había agarrado a golpes, que no sabía no tenía ni una mísera idea de cómo pelear. Ahí me voy a pelear. Bueno, me dieron una golpiza terrible. Y en esta golpiza terrible, pues como te digo, quedé mal de la nariz, pero pues todo era porque yo quería demostrarle a la sociedad naca que yo tenía valor para pelear, ¿no? Que fue contraproducente, porque pues, o sea, después de que peleé y perdí, y que me rompieron la nariz, y que quedé mal de un orificio nasal y todo eso, después de eso, o sea, lejos como que de ganarme el reconocimiento de mis compañeros, pues quedé como el más tonto para pelear. ¿Sí me explico? O sea, tal vez ya no era el homosexual, pero pues ahora era el más tonto para pelear, por no decir otra cosa. Entonces, pues sí, o sea, decía, no, es que Armando sí ya se pelea, pero pues, es un menso para pelear, o sea, cualquiera le gana. Y pues, o sea, ¿cómo te diré? O sea, sí fue como una época muy fuerte porque pues ya la escuela no me importaba, o sea, reprobaba mucho, me volaba las clases. Yo creo que en segundo de secundaria mi mamá llegó a ir como unas 8 veces a la escuela a hablar con la orientadora, directora, toda esta cuestión. Además de que en segundo de secundaria había un chamaco que pues era mucho más grande que yo, más pesado, más fuerte, que me hacía bullying, ¿no? O sea, pero bullying en serio, o sea, bullying al punto de que te trato mal y te insulto y yo puedo hacerte lo que yo quiera a ti y tú no me puedes hacer nada a mí. Y bullying al punto de que pues, yo le tenía que dar mi lunch todos los días a este niño porque si no me rompía el hocico y yo quedaba mal, ¿no? Pero bueno, yo nunca quise como que decirle a mis papás los problemas que tenía, porque, bueno, en parte como que ya había entrado como a la etapa de que me valen gorro mis papás y no me importan, y en parte otra también era que pues iba a quedar peor, ¿no? O sea, ya soy el niño gay, ya soy el niño menso para pelear, y ahora voy a ser el niño que van sus papás a defender, ¿no? Bueno, empecé a tener ciertos como problemas y no sé cómo mis papás se dieron como cuenta de eso, lo desconozco. Pues me veían mal o sea, no sé, yo como que algún día, me parece que ya recordé, algún día, o sea, yo ya de lo cansado que estaba y de que no podía, tuve el valor de decirle a mis papás, es que saben qué, o sea, miren, lo que me pasa en la escuela es esto y listo. Ok. Entonces mis papás van a hablar con la orientadora de la secundaria, que jamás hizo absolutamente nada, ¿no? O sea, porque pues, el niño me seguía haciendo bullying y me seguía haciendo lo que quería, es más, me fue peor, porque pues ahora era más recurrente como su desgaste hacia mí, ¿sí me explico? O sea, van a venir tus papis a defenderte y llórele, chamaconón de chillón, o cosas como así, ¿no? Entonces,
no fue una vez la que fuimos a hablar con la orientadora, o sea, fueron como, yo recuerdo que fueron como 7 veces que fueron a hablar con la orientadora, y no, y no, y no, y no, y no. Y nunca pasó nada, o sea, los chavos seguían igual, o sea, ¿cómo te diré? O sea, había tan mala organización en la escuela, o sea, pero a grandes rasgos, que tal vez sí salvaría de la escuela secundaria era el director, tal vez, nada más. O sea, no salvo a nadie más, todos los demás, entre profesores, orientadores, coordinadores, cuello, o sea, no servían para nada. Entonces, bueno, fuimos 7 veces y jamás hizo nada la orientadora. Y esta es otra de la cuestión que yo tengo un poquito así contra mis papás, o sea, ¿por qué nunca decidieron así como que cambiarme de escuela, no? Porque pues al final del día, también estaban en la completa potestad de decir, pues es que no manches, o sea, lo que le hacen a mi hijo en esta escuela, pues lo tengo que cambiar, ¿no? Porque, pues, o sea, ya fui a hablar, porque no es correcto lo que le hacen, punto número 1. Ya fuimos a hablar y no hace nada, pues lo tengo que cambiar, o sea, ahí es como que un reflejo de que esa escuela es un desastre, ¿no? Donde a nadie le importa el bullying, o porque pues, el bullying quieras que no, o sea, tal vez muchos lo tomen como broma, pero pues es un tema fundamental en la sociedad, o sea, hay personas que pues han llegado a suicidar porque pues, no aguantan el bullying que les hacen. Bueno, nunca se hizo nada, mis papás también decidieron jamás hacer nada al respecto, o sea, decidieron dejarme en esa escuela de mala muerte los años y tiempo que me quedaba de estudiar la secundaria. Y entonces, era como muy generalizado, o sea, el bullying no solo era de los chicos, o sea, también recibía bullying de las niñas, ¿no? O sea, el bullying de las niñas no era tanto como agresión, era más como agresión psicológica. O sea, el bullying de las niñas era una crítica como muy fuerte de, ay, no manches, la ve Armando, está feo, ¿no? Por poner un ejemplo. O ve Armando, es un pensativo que reprobó la materia, o sea, cosas así. Entonces, pues sí, o sea, ves críticas y, ¿cómo te dice? Como bullying social, pues muy fuerte, ¿no? O sea, y lo ves de las dos partes, o sea, de tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque pues uno pensaría que las mujeres, ¿no? Pero también las mujeres, cuando yo iba a la secundaria, pues jugaban una parte fundamental. Bueno, ya terminé segundo de secundaria, bien que mal, con mi nariz rota y toda esta cuestión. Y entro a tercero de secundaria, donde no sé por qué razones del destino, ya yo empecé como que a cambiar mucho más en mi forma de ser, o sea, como en mi comportamiento, porque pues finalmente entendí que ser un valegorro no servía para nada, que la época de rebeldía pues realmente no sirve para nada. Entonces pues, o sea, como que ya empiezo a tener más responsabilidad sobre mí mismo, empecé a fumar en tercero de secundaria, y además de eso, ¿cómo te explico? O sea, como que seguía siendo en parte muy valegorro, ¿sí me explico? O sea, peleaba con mis papás y discutíamos y a mí me valía queso lo que me decían y ellos me exigían que tenía que llegar temprano a la casa, que no sé qué, y yo llegaba a la hora que quería y llegaba a la casa y me salía a jugar con mis amigos de fútbol en la calle. O sea, no sé, era como, aparte, no sé, como que tuve una época donde hacía pura tontería, no sé por qué. O sea, es que como te diré, ni yo mismo entiendo por qué hacía tanta tontería, ¿sabes? Hubo una vez, por ejemplo, que salimos de la secundaria y no sé por qué a un amigo se le ocurrió que en una avenida le aventáramos me parece que era un envase de fruits a un carro. Pero entonces pues iba el carro pasando y le aventamos el envase, pero pues a la velocidad a la que iba el carro, pues fue un golpazo, ¿no? O sea, aunque haya sido un envase de Fruitsy, pues fue un golpe catastrófico. O sea, incluso se llegó a bollar tantito de verse que fue o sea, de la defensa. Y la señora se echó de reversa y nos correteó toda la calle a mí y a mis amigos y nos empezó a insultar de arriba abajo de que ustedes son lo peor y son un fiasco y por mí se pueden morir, o sea, cosas como así, ¿no? Muy fuertes. Entonces, para mí en aquel entonces pues eso era divertido, ¿no?
Pero ahora a la edad que tengo me pongo a pensar, digo, ¿cómo yo podía hacer esa tontería, no? Por no decir otra cosa, porque lo que yo hacía era una estupidez completamente. Pero bueno, o sea, ya en tercero de secundaria, ya por fin tuve como que esta parte, ¿no? O sea, como que empecé a adquirir un poquito más de responsabilidad hacia mí mismo, pero seguía como que en esta faceta de me vale gorro y de hacer tonterías, ¿no? Ok. Y lo mismo de siempre, ¿no? O sea, me seguía volando las clases, me seguía escapando de la escuela, hasta que un día me cacharon que me había ido de pinta. Y de tantas veces que iba mi mamá a la escuela, tantas veces, ya la orientadora tenía el número de mi mamá, ¿no? Entonces, si tenía problemas conmigo, pues le hablaba por teléfono a mi mamá y le decía, señora, venga a la escuela, por favor, porque su hijo hizo esto. Bueno, ¿cómo te diré? Un día me voy de pinta de la escuela y no sé cómo me cachan. Y me fui de pinta con un amigo. Entonces ya estábamos súper felices. Ya sabes, ¿no? Tercero de secundaria, te vale gorro a la escuela. ¿A dónde te habías ido? A la casa de un amigo que vivía cerca de la escuela. Vivía, si no mal recuerdo, como a 3 cuadras y su mamá trabajaba, ¿no? No había nadie. No había nadie en su casa y pues esa era la idea, ¿no? O sea, me dijo, vamos a jugar Xbox, a comer botanas y a hacer una tontería. Okay. Yo sabía internamente que eso que iba a hacer era una estupidez y aún así dije, bueno, pues lo quiero intentar, ¿no? Y ahí voy. Bueno, me salgo de la escuela, nos vamos a casa de mi amigo y ya estábamos súper felices él y yo ahí desquitados de la pena, ¿no? Jugando Xbox en su casa, toda esta cosa, escuchando música, haciendo chistes tontos. Y entonces de pronto, yo en aquel entonces en la secundaria pues no tenía teléfono celular. Entonces, en aquel entonces, qué mal sonó eso. Entonces, le mandan un mensaje, porque mi amigo sí tenía teléfono celular, le manda un mensaje a su mamá. Se llamaba José, mi amigo. Y le decía a su mamá en el mensaje, José, ¿dónde estás? Que me acaba de hablar la orientadora y me dijo que no estabas en la escuela, cuidadito, y ahorita que llegue no te encuentro ahí porque no te la vas a acabar. Eso fue lo que le mandó en el mensaje. Porque a mi amigo José pues ya le habían hablado por teléfono, al teléfono, y él no contestaba. ¿Sí me explicó? Y hasta que recibió el mensaje dijo, ya nos cacharon, güey. ¿Y ahora? Y le dije, pues hay que hacer lo correcto, ¿no? Pues hay que regresarnos a la escuela y que pues no nos vieron, pero nosotros estábamos aquí, ya nos inventamos una cosa. Va. Ya nos regresamos a la escuela. Entonces era chistoso porque la única forma en la que te podías brincar de la secundaria a la calle era ¿cómo te diré? Más de cuenta que en la entrada principal había una casita, por así decirlo, de guardia, donde estaban los conserjes, porque ni siquiera había portero de la escuela. O sea, los conserjes eran los que se encargaban de abrir y cerrar las puertas y se iban turnando. ¿Sí me explicó? O sea, había un conserje en este zaguán y el otro estaba barriendo, y luego se turnaban. Y había un conserje limpiando los baños y uno en la puerta, y así, ¿sí me explicó? Entonces, pues ya, la única forma de brincarse a la calle era brincándose por la casita del conserje, ¿no? Porque la casita no era muy alta, ni la barra de la escuela tampoco. Entonces, con tantito que te ayudara tu amigo, porque de hecho hasta estaba chistoso, porque la bardita, la casita donde estaban los conserjes como haciendo guardia, por si necesitaban abrir o cerrar el zaguán, tenía una ventana que no tenía vidrio. Entonces, tú llegabas, ponías el pie en la ventana que no tenía vidrio, te apoyabas, te subías al techito de la casita de los conserjes y ya, o sea, la casita pues estaba alta, ¿no? Entonces, aprovechabas la altura de la casita para brincarte la barra de la escuela y te salías al calle.
Entonces la única forma de entrar y salir era a través de la casita del conserje. Okay. Casi siempre había un conserje en esa casita, casi siempre. El día que nos fuimos de pinta, mi amigo y yo, fue porque había una ceremonia. Yo no recuerdo qué. El caso es que todo el mundo estaba atento a la ceremonia porque decían que iba a ser la gran cosa y todo esto. El caso es que ese día, como era por lo mismo de la ceremonia, no había nadie en la casita del conserje. Y entonces mi amigo me dijo, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que cuando es ceremonia, a veces no hay conserjes ahí en su casita o ahí en la entrada del zaguán. Entonces me dijo, hay que hacer lo siguiente, porque pues, teníamos clase a las 7, ¿no? Entonces desde las 7 empezamos a idear en plan. La ceremonia es como a las 10:30, ¿no? Va. ¿Qué vamos a hacer? Va a empezar la ceremonia y nos vamos a quedar en el salón. Vamos a salir, nos vamos a acercar a la casita del conserje. Y si hay alguien en la casita del conserje, pues, nos vamos a tener que ir de pinta otro día. Y si no hay nadie, nos vamos. Va. Entonces, ese día de la ceremonia no había nadie en la casita del conserje. Y dijimos, pues vámonos. Entonces ya agarramos y nos brincamos por esa casita del conserje. Y luego, te digo, no nos vieron porque no había nadie. ¿Sí me explico? Pero cuando mi amigo recibe este mensaje y regresamos a la escuela, pues ya estaba ahí el conserje. Y, ¿cómo te diré? La barra hacia la calle, pues sí estaba alta, ¿no? O sea, sí te tenías que apoyar como de ciertas cosillas que habían ahí, como barandales, por así decirlo, para poderte medio brincar. Entonces ya llegamos a la escuela, aventamos nuestras mochilas, ya sabes, ¿no? Pero ya, o sea, como que la parte final, o sea, ya para brincarte bien de regreso a la escuela, ¿qué nota estaba? Te tenías que apoyar como en una bardita como así de grueso, entonces pues ponías tu pie aquí, entonces mi pie no cabía completamente, ¿sí me explico? Entonces pues yo sentía que me caía y pues ya era como la parte final y ya era como que debido a muerte si te brincabas o no. Entonces nos agarrábamos de una barda que estaba horrible, era de pared, pero ya estaba así como carcomida, no sé, ya estaba mal, o sea, en mal estado. Entonces mi amigo y yo nos agarrábamos así de la barda, ¿no? Porque pues nos íbamos a caer si no nos agarrábamos de la barda, ¿sí me explico? O sea, no podíamos estar así. Entonces, lo que primero le digo a mi amigo cuando llegamos a la escuela es, fíjate si hay alguien, me dice mi amigo. Pero el conserje ya nos había visto, porque nosotros dos como mensos teníamos las manos así pegadas a la barda. Entonces vio nuestros dedos. Y no se quitaba, porque hace cuenta que yo había salido 2 veces como echarle el ojo a ver si ya se había ido. Y salí la primera vez y no me vio. Y dije, ahorita que este menso se vaya, nos brincamos la barda. Va. Y no se iba. Y yo lo escuchaba y decía, ya se fue o no se fue. Porque pues no podía salir a ver, ¿no? Porque si salías y te veía, pues ya era como tu muerte, ¿no? Y entonces, pues yo tenía así como dudas. Y, ¿cómo se llama? Y bueno, ya. Se me ocurre asomarme tantito hacia arriba de la barda. Y nos dice el conserje, ¿qué hacen los dos ahí? Vengan para acá, que no sé qué, ahorita van a ver. Brínquense, que no sé qué. Y ya nos brincamos, ¿no? Y dijimos, no, pues ya, de hecho pecho. Regresamos a la escuela. Sí. No está chistoso. Porque el que echó a perder ese plan fue el conserje. Porque ya nos habíamos brincado la barda. Y el conserje nos dijo, ¿qué demonios estaban haciendo del otro lado? De que no sé qué. Y ya agarramos y le dijimos, no, es que nuestro pretexto más bobo del mundo, así el más crédulo, el que nadie nos iba a creer jamás, es que estábamos molestando a unos chicos y entraron a nuestros salones, agarraron nuestras mochilas y las aventaron al otro lado y nosotros nada más nos brincamos con nuestras mochilas, pero pues aquí están. Ese era nuestro pretexto bobo, ¿no? Y agarré y dice, ¿saben qué? Sus pretextos vayan y díganselos al director. Tal cual. Pues ya. La oficina del director, me acuerdo que la escuela era una porquería, o sea, estaba como dividido en varios pisos porque pues, lo habían construido como una especie de cerro.
Entonces, pues la parte de arriba tenías que bajar como 50, 60 escaleras para llegar a la oficina del director, ¿no? O sea, el caso es que la oficina del director estaba por la parte baja de la escuela. Entonces ya nos baja y llegamos a la oficina del director. Y le dice el conserje, estos 2 niños se brincaron la barra. A mí se me hace que se fueron de pinta, porque desde la mañana yo los vi raro. Ya el director enojadísimo, ¿cómo crees que son unos chamacos tontos? Que yo jamás en mi vida había conocido a alguien tan tonto como para brincarse la barra. Y, bueno, ya, después de una regañiza que sí ha sido como de las peores que me han dado, no mis padres, o sea, alguien como ajeno, llaman a mandar a nuestra orientadora. Porque el director, pues, como en el derecho, ¿no? Es el último recurso, ¿no? Es como la Suprema Corte. Entonces, pues mandan a hablar a nuestra orientadora. Y, sí, precisamente este chamaco ya los habíamos visto, que sí se fueron de pinta, que no sé qué, y ya les hablamos a sus mamás. Y agarra el director, sálganse de mi oficina y ahorita que lleguen sus mamás van a ver. Y nos salimos de la oficina del director y ya llegó la mamá de mi amigo y llegó mi mamá. Y y ahí fue un regadero, o sea, el director regañándonos y nuestras mamás ahí, que cómo pudiste haber hecho esta tontería, que es un inmenso. Bueno, ahí acabó como que mi historia, me regañaron horrible, me castigaron horrible. O sea, sí, como te digo tú, es como que una época muy loca en la secundaria. Yo creo que la más rebelde de mi vida fue en la secundaria. ¿No te expulsaron? No me expulsaron. ¿Terminaste tu secundaria bien? Terminé ahí mi secundaria bien. ¿Y luego pasó a la prepa? Sí, pasó a la prepa. ¿Y cómo fue, de manera muy general, tu vida en la prepa? Fue muy bonita, la verdad. Mira, a grandes rasgos, también me encuentras con cosas muy raras ahí porque, o sea, mi prepa también era pública, ¿no? Entonces van chavos que pues, sus ingresos no son como que del todo abismales, o sea, del todo grandes, pero aún así pues, como que les gustaba sentirse fresas, ¿sí me explicó? Entonces pues estos chavos eran fresas, se sentían fresas, pero pues no eran fresas, o sea, eran nacos o una como línea entre naco y fresa, pero pues fresas no eran. Pero en la prepa yo creo que fue la mejor época de mi vida, te lo juro. Porque ya para esa época, o sea, cuando yo entro a la prepa ya había madurado mucho más, o sea, ya había vivido como mi etapa de rebeldía, ya había como que vivido mi etapa de me vale gorro la vida. Entonces ya estaba yo más centrado, pero en todos los aspectos, o sea, personalmente ya no hacía tantas tonterías y académicamente le echaba más ganas a la escuela, ¿no? Entonces, o sea, te voy a decir algo que tal vez no me vas a creer, pero yo salí con mucho mejor promedio de la prepa que de la secundaria. Que pues debería de ser al revés, ¿no? Entonces, pues, fue una época muy bonita para mí porque también mis papás como que me daban más libertad, un poquito más de libertad. Entonces, pues yo hacía varias cositas con mis amigos, ¿no? De que íbamos a jugar billar o íbamos a jugar fútbol a los parques que estaban ahí cerca de la escuela, ¿no? Ya era otro tipo de convivencia. Ya era otro tipo de convivencia. Además que ya los chavos de la prepa ya maduran también, ¿no? O sea, también ya no van a pelearse a la escuela, ¿no? O sea, ya saben a lo que van. ¿Sí me explico? O sea, ya no tienen como que esta mentalidad tonta, mediocre de tenernos que agarrar a golpes o de tenerle que hacer bullying a un chico. O sea, ya no. ¿Sí me explico? O sea, ya en la prepa nadie le hacía bullying a nadie, ni nadie se golpeaba con los hasta en casos extraordinarios, pero ya como que los chavos eran más centrados, ¿sí me explico? Más centrados en cuanto a la escuela, punto número 1, pero también como que ya les empiezan a atraer la atención otras cosas, como irse de pedas o drogarse incluso, ¿no? Entonces, pues, o sea, como que la convivencia con los chavos era mejor, pero pues también, o sea, como que te van jalando hacia cositas que tú decías, híjole, como que tomar alcohol a esta edad, bueno, está bien, vamos, ¿no? Pero, o sea, sí, a tomar. Empecé a alcoholizarme en la prepa. Y ya hablando de tu pubertad, ¿a qué edad tuviste tu primera novia? Mi primer novia formal, bueno, semi-formal, porque pues a esa edad, mira, la que podría decirse que llamé mi primera novia fue en tercero de secundaria, con una chica que estuve saliendo. Nuestra relación era, bueno, hoy la recuerdo asquerosa, porque pues nada más era como besos, caricias y ya, o sea, como que no era algo más sentimental, ¿sabes? O sea, era algo más como hormonal, exactamente. Luego ya en la prepa, es que es bien interesante. muy interesante.
Ya en la prepa es cuando pues, ya no lo ves tanto como por lo hormonal, ¿no? O sea, como que en la prepa ya te empiezas un poquito también a fijar en qué tipo de persona es, si piensa, si no piensa, si es un burro, si no es un burro. O sea, si me explico, ya empiezas como que a tantear también como que el tipo de persona interna que tú quieres. Y también física, la verdad. O sea, yo pues, también siempre he sido partidario de que pues, todas las personas tienen sus gustos y pues tengo yo como un estándar de mujer, ¿no? Bueno, ya en la prepa, cuando iba en cuarto semestre de prepa, fue que tuve mi novia, mi más formal, por así decirlo. Y, ¿cómo se llama? Y sí, o sea, nuestra relación era bonita, o sea, nos llevábamos bien, pero ella era, ¿cómo te diré? O sea, como que yo la sentía que tenía más novio por compromiso, o sea, porque la sociedad dije, ah, mira, la tiene novio, que porque realmente fuera algo sentimental, ¿me explico? ¿Cuánto duraste? Con mi novia duré como, ¿qué sería? 9 meses. No duramos un año. ¿Y por qué terminaste? Porque en esa época, es que es una historia muy rara, mira. No me arrepiento de haber ido a la secundaria en la que fui, o sea, a pesar de todo lo que viví, porque creo que alguna vez te platiqué esto, pero o sea, la secundaria 10 y la prepa 4, que pues, son las dos instituciones en las que yo estudié, respectivamente la secundaria y la prepa, literalmente lo único que los separaba era una calle, te lo juro, o sea, la secundaria 10 estaba aquí y la prepa 4 estaba acá, tan. Entonces muchos chavos que salieron de la secundaria 10 por las mismas razones de cercanía, de lo que tú quisieras, incluso hasta de amistad, hicieron examen, porque si hacemos examen, hicimos examen, aplicamos examen para la prepa 4. Entonces, pues, ¿cómo te diría? O sea, yo llevé conviviendo con chavos pues, 4 o 5 años, pero seguidos, ¿eh? O sea, de que íbamos en el mismo salón desde primero de secundaria hasta cuarto de prepa, ponle, ¿no? Entonces, pues, o sea, después de 4 años de conocer a una persona, pues ya casi sientes que es como tu hermano, ¿no? Entonces, pues mis mejores amigos hasta esa época llevaba 4 años de conocerlos, ¿no? Entonces, pues nos llevábamos como no tienes una idea, o sea, te lo juro, es como que las amistades más bonitas que he tenido en mi vida, te lo juro, eran de los que tuve en la prepa, o sea, con los que me gradué de la secundaria, o sea, que entramos juntos a la secundaria, nos graduamos juntos en la secundaria, y de los que posteriormente entramos a la prepa. Porque te juro, todos los días que yo salía de la escuela, nos íbamos a casa de un amigo que vivía también cerca de mi casa y por lo tanto cerca de la prepa, y te juro que todos los días salíamos de la prepa, por ejemplo que salíamos de la prepa a las 2, y nos íbamos a su casa de mi amigo. Ahí comíamos, y después de comer, era así como de platicar de todas las cosas y, oye, ¿te acuerdas que cuando íbamos en la secundaria pasó esto? No manches, sí, y qué padre. Y te juro que yo llegaba a mi casa, o sea, había días que llegaba a mi casa como a las 7:30 de la noche, ¿no? Y te juro que el tiempo se nos iba volando, o sea, salimos de la prepa y nos poníamos a platicar de todas nuestras patoaventuras de la secundaria y una que otra que ya habíamos pasado en la prepa o de cosas que estaban pasando en la prepa, cosas así, ¿no? Entonces te juro que, o sea, se me iba el tiempo volando, platicando con mis amigos de todas las cosas que vivimos. Y ellos yo creo que en gran parte influyeron en mis relaciones sentimentales, ¿no? Porque ya tenías así como que una hermandad con ellos, que pues yo sí sentía súper feo dejarlos, ¿no? O sea, es que estos güeyes, pues yo los conozco desde hace muchos años y ahorita viene una chica y pues me está molesto. Y, o sea, como que de tanto que me molestaba y como que me quería jalar y que tú tienes que estar conmigo, o sea, porque si era así como de que tú no vas a estar con tus amigos y pues yo esos güeyes los adoraba, ¿no? Y hasta la fecha los sigo adorando. Era controlador. Era un poco controlado, o sea, como que no me gustaba mucho la idea que yo conviviera con mis amigos, no sé por qué. Mis amigos sí eran un tanto cuanto, les gustaba mucho como echar relajo, pero sí, o sea, como relajo un poquito cargado, o sea, como que... o sea, relajo en cuanto a chicas, por así decirlo, ¿no? Así como de, mira esa, no, pues sí está guapa, ¿no? Todo eso. Y ellas, o sea, mis amigos eran así conmigo, pero lo hacían en plan de relajo, o sea, no lo hacían en plan en serio. Y ya sabes cómo son los chismes en todas las escuelas, entonces eso corría como el agua del río, al punto que pues, mi chica se llegó a enterar, bueno, mi chica,
se llegó a enterar que pues, cuando yo estaba con mis amigos hablábamos de otras chicas, ¿no? Que ni al caso, o sea, tal vez sí, pero pues no de forma morbosa, ni seria, ni siquiera, o sea, como de juego, de broma. Entonces a ella no le gustaba que yo estuviera con mis amigos por ese hecho, ¿no? Entonces mis amigos iban a jugar billar, iban a jugar fútbol al parque, o iban a jugar a las canchas del squash que estaban también ahí cerca de mi prepa. Y pues a mí me encantaba hacer todas esas cosas con mis amigos, te lo juro, o sea, eran ratos de risa, yo lloraba de risa a veces, que pues ahí nos aventábamos horas jugando y diciendo puras tonterías. Y pues yo extrañaba eso con mis amigos, la verdad, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, como que llegó el punto en el que mis amigos eran todo para mí, ¿no? Entonces dije, relaciones, bye. ¿Quién decide terminar con quién? ¿Mande? ¿Quién decide terminar con quién? Yo la terminé. ¿Y después de ella, tienes más novias o fue la única? Sí tuve otra chica, ya como en la parte final de mi prepa. De hecho fue en sexto semestre que tuve a mi última novia. Ya desde ahí para acá me dio la primera novia. Pero no sé, es que como que mi vida de soltero ha sido muy rara, ¿sabes? Porque, o sea, cuando estoy soltero como que las chicas llegan, ¿no? Y yo como que en ese aspecto soy flojo, porque no me gusta como que dedicarle tiempo a una chica, al menos que yo sienta que vale mucho la pena. ¿Cómo sería la chica ideal para mí? La chica ideal para mí. Es que mira, aunque no lo creas, yo sí me he enamorado en los años que llevo de vida. Y en este enamorarme, pues sí llegué a estar tan perdido por una persona, o sea, tan perdido, que no sé, o sea, incluso hasta yo me autocatalogo un lapso depresivo muy fuerte en mi vida. Pero para mí la chica ideal yo creo que es como la chica de la que me enamoré. Es que mira, para mí la chica, mi idealismo de chica es aquella que me complemente tal y como yo soy, ¿no? Pero que me complemente en todos los ámbitos. ¿Cómo te explico? O sea, primero tenemos que encajar mentalmente, ¿no? O sea, que lo mismo que a mí se me hace chistoso, tal vez a ella le da risa, ¿no? O también, o sea, ponle tú que igual no le dé risa, pero se le haga simpático, pero que no se le haga algo tonto, ¿no? Porque pues entonces ahí estamos como chocando, estamos en contradicción. Entonces, sí, o sea, como que mi chica ideal tiene que ser así como que la chica que jale conmigo a mis ideas, en mi forma de ser, en lo que a mí me gusta, ¿no? Y más allá de todo, tiene que ser el tipo de chica que tenga un corazón y un alma bonitos. ¿Sí me explico? Eso es como que lo que yo más me fijo. Que sea buena persona. Que sea buena persona, que no trate mal a la gente, ¿cómo te diré? O sea, que la forma en la que ella me da esos sentimientos, yo las perciba de modo que diga, wow, o sea, no puedo. O sea, yo haga lo que haga, intente lo que intente, no puedo contra ella. O sea, ella me amarra y me vence y lo que ella quiera, yo doy, ¿sí me explico? O sea, esa es como la forma, o sea, que yo perciba el cariño que ella me da de una forma tan bonita que yo no tenga salida al respecto, ¿me explico? Esa es como, para mí, lo que tendría que hacer esta chica ideal. Y hasta la fecha no, o sea, ahorita no sientes que hayas conocido a alguien así o que te interese en ese aspecto. O ahorita cómo está tu situación sentimental. Mira, te voy a explicar muy rápidamente mi historia depresiva. Tal vez te pueda dar una idea de por qué soy eso. Yo en la prepa me iba a casar, bueno, no a casar, me iba a juntar con una chica, porque como te lo acabo de repetir, muchos chicos con los que yo terminé la secundaria, curiosamente estudiaron la prepa. Entonces, yo nunca me había cuestionado esas cosas, o sea, te lo juro, o sea, para mí la secundaria era todo hormonal y lo sentimental nunca me importó. Pero llego a la prepa donde como que tu forma, o sea, primero tu hormonalidad baja, ¿no? O sea, me sentía más tranquilo conmigo mismo, o sea, como que ya no estaba tan alocado. Okay. Y en este hecho que yo te platico, de que muchos chavos de la secundaria se fueron a la prepa, conozco en la secundaria a la chica con la que me iba a juntar. La conocí en la secundaria, porque de hecho fue muy chistoso, o sea, yo la conocí porque eran 5 grupos, del A al E, y ella estaba en el B y yo en el D. Y digo, no, eso no tiene nada que ver, pero el caso es que cuando recién llegan los de nuevos ingresos a la secundaria,
haz de cuenta que es como un pase de lista, ¿no? Los de primero de secundaria vamos a decir un pase de lista. Los que van a estar en el grupo A son los siguientes, y les dan los nombres, ¿no? Entonces, ya me han pasado los de la y de pronto empiezo como que a ver a los chicos pasar y haciendo una fila y formándose, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y yo la veo a esta chica, y dijeron su nombre y pasa a formarse en la fila y digo, ay caramba, ¿no? O sea, como que esta niña, porque pues yo todavía la veía como una niña, ¿no? O sea, no la veía así como algo puberto o adolescente, o sea, para mí era una niña. Y yo decía, oye, esta niña está bonita, o sea, está linda, ¿no? Y después de eso nuestra vida en la secundaria continúa, y por azares del destino yo la conozco en primero de secundaria. Y como te diré, o sea, como que yo a esa edad, o sea, en primero de secundaria tampoco era como que ya estaba pensando en algo así como una relación con alguien, ¿no? Entonces, pues, sí se me hacía muy bonita y hasta la fecha se me sigue haciendo. Pero yo la veía a esta niña y, ¿cómo te diré? Y decía, pues está bonita, y luego la conocimos, empezamos a tratar y todo eso. Y ya, o sea, nos graduamos juntos de secundaria, o sea, vamos a decir que tuvimos hasta ahí una relación de amigos de 3 años, ¿no? Ok. Entonces, ya salimos de la secundaria y los dos hicimos examen a la prepa 4, la misma prepa. Los dos quedamos de la prepa 4, ¿no? Entonces, pues yo la seguía viendo así como que la niña linda, pero que no quería algo serio con ella todavía, no sé por qué, o sea, como que mi mente no estaba todavía pensando en esas cosas. Entonces, ¿cómo te diré? Como que en la prepa nuestra relación se hizo todavía más estrecha.